Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Presbiteriana y Reformada Peniel. Es una bendición poder compartir con ustedes el Evangelio de este domingo 23 de enero y la cita bíblica que nos marca el calendario litúrgico del Evangelio está en Lucas 4, versículos 14 al 21, y voy a leer para ustedes en la versión Dios habla hoy, que dice así la palabra del Señor. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. He titulado a esta breve reflexión: La misión de Jesús, misión de la Iglesia. El relato del Evangelio de Lucas de este domingo nos narra la visita de Jesús a la sinagoga de su pueblo en Nazaret, después de informarnos que Jesús está investido completamente del poder del Espíritu Santo. La expresión griega que se utiliza en el versículo 14, que inicia diciendo: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Esa expresión lleno del poder del Espíritu Santo, en griego diría entei dunamei tu pneumatos, para expresar que en efecto Jesús está plenamente revestido de toda la acción y del poder del Espíritu Santo de Dios. El relato del Evangelio de este domingo nos indica que esta completud, esta plenitud, esta llenura del Espíritu Santo se da, por una parte, luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. De allí fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás, y Jesús lo venció, enunciando siempre las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Deuteronomio. Ya estos dos aspectos nos dicen bastante sobre el sentido de la misión de Jesús, pero también sobre el significado de la misión de la Iglesia, ya que dicha misión no sería posible sin la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. La eclesiología, es decir, la doctrina de la Iglesia, no puede separarse de una adecuada neumatología, es decir, de una teología en torno al Espíritu Santo. Pero lo que nos narra Lucas, el tercer evangelio, lo que nos narra más adelante, es igual de importante, ya que Lucas no solo insiste en la presencia, en el accionar del Espíritu Santo sobre la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino también enfatiza el lugar que la palabra de Dios tiene en la misión que Jesús está llevando a cabo.
Así que Lucas une la acción del Espíritu Santo y también la dirección de la palabra de Dios para la misión de Jesús y desde luego también para la misión de la iglesia. Por eso les decía hace un momento que titulé a esta pequeña reflexión La misión de Jesús, misión de la iglesia. Dice después el versículo 15, enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. La fama del maestro judío Jesús se había extendido por toda la región de Galilea y la gente reconocía el tremendo poder que hay en Jesús. Cuando el Evangelio dice que el maestro Galileo enseñaba, la expresión griega que está detrás es kai autos edidasken, para enunciar la importancia que tenía la enseñanza de Jesús y desde luego también la afirmación de Jesús como un maestro de la palabra del Señor. Y todos le alababan, dice el final del versículo 15, griego doxasómenos, para enunciar que la gente estaba maravillada con el mensaje de Jesús porque sus palabras se condecían con sus hechos y esas palabras, esa enseñanza de Jesús era confirmada con los milagros que Jesús hacía. Muchos milagros fueron realizados justamente en la sinagoga. Los evangelios insisten en que en algunas ocasiones Jesús tomó la palabra y enseñó en la sinagoga. Y esa enseñanza podría ser verbal. Cuando Jesús tomaba la palabra, tomaba el libro correspondiente para la lectura de ese sábado, como el texto bíblico lo enuncia hoy, pero otras ocasiones la enseñanza de Jesús era práctica, sobre todo cuando sanaba a las personas que acudían a la sinagoga y Jesús, en lugar de predicar a través de un texto bíblico, lo hacía a través de una acción que era igual de importante que la proclamación a través de la palabra escrita y desde luego de la palabra proclamada o predicada. Para cuando Jesús se apersona en su pueblo natal, en Nazaret, donde había crecido, donde se había criado, su fama le ha precedido. Toda la gente habla de Jesús, el hijo de José. De pronto, aquel joven rabino viene al pueblo de Nazaret y este personaje que es oriundo de esa aldea de Nazaret, de quien, por cierto, todos hablan por aquí y por allá, porque Jesús, en cuanta sinagoga se le ha puesto enfrente, ha aprovechado la oportunidad para predicar el mensaje del reino de Dios. Seguro sus paisanos tenían altas expectativas por ese encuentro con el vecino famoso de la comunidad que por fin ha llegado al pueblo, que por fin regresa a su pueblo natal y donde todos le conocían. Es importante resaltar
que el texto bíblico enfatiza algo en el versículo 16. Dice: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Lucas insiste en que el Señor Jesús tenía por costumbre la asistencia regular al servicio litúrgico que cada sábado se celebraba en las distintas sinagogas que Jesús visitó. Como cualquier judío piadoso, Jesús asiste regularmente y con puntualidad al culto sabatino de la sinagoga judía, nutriéndose de la espiritualidad comunitaria. Esa costumbre Jesús la adquirió desde su más tierna infancia, cuando sus padres no solo lo llevaron al templo de Jerusalén en una gran peregrinación, sino que además ellos asistían cotidianamente a la sinagoga. Y Jesús, ahora en su madurez, no ha abandonado esa costumbre. Qué importante, amados hermanos y hermanas, es inculcar en nuestros hijos la asistencia regular a la iglesia. Pero ese ejemplo tenemos que darlo nosotros mismos, comprometiéndonos con un servicio voluntario, con un servicio de buena voluntad, con un servicio alegre para la iglesia y para el pueblo de Dios. Solo podemos ser auténticamente cristianos viviendo nuestra fe en comunidad. No podríamos entender a Jesús como maestro de la palabra sin reconocer que él estaba comprometido con su fe judía y que era un fiel practicante de la misma, y que justamente ahora se ha convertido en un rabino famoso que enseña y proclama esa palabra porque desde la infancia la ha escuchado, porque desde la infancia la ha aprendido, porque desde la infancia la ha practicado. Es muy importante enfatizar esto, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Peniel, porque hoy a algunos hermanos y también a ciertas hermanas les resulta ajena su asistencia y su servicio a la iglesia, como si se pudiera ser creyente alejado de la comunidad cristiana, como si pudiéramos decirle a Jesús: te quiero a ti, Señor Jesús, pero no quiero a tu iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y no podemos decirle sí a Jesús sin decirle sí al mismo tiempo a su cuerpo, que es su iglesia. Parece que cada vez nos entusiasma menos asistir a la iglesia. Parece que cada vez menos hermanos tienen el compromiso con la iglesia del Señor, con la asistencia regular a los servicios dominicales, a los cultos que la iglesia celebra, como si pudiéramos ser cristianos sin una asistencia regular a la iglesia. Desde luego, la pandemia por el COVID-19 ha hecho que la iglesia cambie el modo como celebra el culto. Hoy mismo en la iglesia Peniel, los cultos que venían celebrándose cada domingo desde el primer domingo de Adviento que celebramos el año pasado, cuando las puertas del templo se volvieron a abrir para el culto público, hoy se vuelven a cerrar por la
variante Omicron del COVID, que es profundamente contagiosa. Pero si bien es cierto que el templo está cerrado, la iglesia está abierta, hermanos y hermanas. Y es por eso que como creyentes debemos idear de manera adecuada, de manera entusiasta, el nuevo modo en que la dinámica del COVID-19 nos está empujando a ser iglesia bajo esta coyuntura. La palabra de Dios nos está llamando hoy a que a través del Espíritu Santo que dirige a la iglesia y de la palabra que también conduce a la iglesia del Señor, que no es otra sino la palabra de Cristo, sino Jesús, la palabra de Dios hecha carne, nos está invitando a imaginar una nueva iglesia en medio de esta coyuntura por la pandemia del COVID-19, que en el caso de México tendrá ya cerca de 2 años en el próximo marzo. Jesús, como hemos dicho y como relata el Evangelio de Lucas, se encuentra en la sinagoga. Se le entrega el libro del profeta Isaías y a partir de la lectura del mismo en el capítulo 62, los versículos 1 y 2, les entrega también la palabra de Dios a sus paisanos, a los habitantes de Nazaret, que ese sábado se han congregado para el servicio litúrgico de la fe judía, del culto en la sinagoga. La iglesia, según esta acción de Jesús en la sinagoga judía, no puede predicar una palabra ajena a la de Jesús y a la de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque la proclamación que Jesús le lleva a sus paisanos este sábado está basada en un libro del Antiguo Testamento, pero la reflexión que hoy llevamos a cabo como iglesia a la luz del Evangelio de Lucas, desde luego es un texto que procede del Nuevo Testamento. Jesús lee el libro del profeta Isaías y asume a partir de ese texto que procede del Antiguo Testamento su misión. La misión que Jesús asume es esta: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús lee esta palabra y al leerla está asumiendo que Él es el Mesías y que su misión tiene que ver, por una parte, con la acción del Espíritu Santo que reposa sobre Jesús y que Él ha sido ungido o consagrado por Dios, su Padre, para anunciar el Evangelio, la buena noticia a los pobres. Y aquí Jesús nos muestra que en el corazón de Dios están siempre, en primer lugar, los pobres.
Y también la misión de Jesús se enmarca dentro del gran jubileo que cada 50 años llevaba a cabo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ese año jubilar era anunciado con trompetas. Era un año de gozo, de alegría, donde los esclavos hebreos eran liberados, donde las tierras que habían sido empeñadas eran devueltas a sus legítimos dueños, donde a los presos se les anunciaba libertad. Y además Jesús dice que su ministerio también tiene que ver con darles vista a los ciegos, con poner en libertad a los oprimidos. En suma, a anunciar el año favorable del Señor, el año jubilar. Y la iglesia, hermanos y hermanas, está llamada a llevar a cabo este ministerio, esta misión salvífica que el Señor Jesús asumió como propia a la luz del profeta Isaías. Isaías, que cuando él proclama esto, está anunciando justamente la libertad de los cautivos que habían sido llevados presos a Babilonia como esclavos. El Señor Jesús, después de haber leído esta porción del profeta Isaías, cierra el rollo, se lo da al ayudante de la sinagoga y se sienta. Se sienta para dictar cátedra, para anunciar a sus paisanos, a todos los que estaban allí y que tenían fija la vista en él. Jesús abre su boca y les dice: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. La palabra del Señor, hermanos y hermanas, nos invita hoy a asumir con el mismo compromiso y el mismo entusiasmo del Señor Jesús esta misión. La misión de la iglesia se enmarca en la misión del propio Señor Jesús. Y el éxito de esa misión está asegurado porque lo mismo que Jesús, investido por el poder del Espíritu Santo, proclamó la palabra del Señor a su generación, llevándoles buenas nuevas de salvación. Y hoy, como iglesia pospandémica, el gran desafío que nos plantea el Evangelio de este día es anunciarle a un mundo cansado, a un mundo amedrentado, a un mundo que ha experimentado la muerte sistemática durante estos 2 años a causa del COVID-19, que el Evangelio de Dios trae esperanza, que el mensaje del Señor Jesús sigue liberando a los presos, que el mensaje del Señor Jesús sigue abriendo los ojos a los ciegos, que hoy ante nuestros ojos sigue Jesús manifestando su gracia, su amor,
su poder. Amados hermanos de la Iglesia Peñel, sintámonos arropados por este Jesús. Sintámonos desafiados por la enseñanza y la práctica de Jesús. Sintámonos acompañados por el Espíritu Santo de Dios y dirigidos por su palabra. Amén. Que así sea, amados hermanos.